De acuerdo, bueno, pues nada, os doy la bienvenida al webinario de hoy, Lenguaje Claro, porque es beneficioso que te entiendan. Soy María Tarriño, soy la coordinadora de cursos de Cálamo y CRAN y me acompañan Celia Martín, que es una de las directoras de Cálamo, y Antonio Martín, que es el director de Cálamo y es la persona que va a impartir la ponencia. Como en otras ocasiones, el webinario va a tener una duración total de 1 hora. Durante 45 minutos estará Antonio exponiendo la materia de la que trata el webinario y los 15 últimos minutos los vamos a dejar para que preguntéis aquellas cosas que pues, se os queden en el tintero o que os interese saber. Ya nos ha pasado en otras ocasiones que no podemos dar paso a todas las preguntas, porque no da tiempo. Pero bueno, intentaremos que Antonio conteste lo más rápido posible y atender el mayor número de preguntas que tengáis. Ahora os dice Celia cómo vamos a proceder en Sí, esos 15 minutos. podéis ir planteando las preguntas sobre la marcha durante la exposición de Antonio. Abajo en la barra de herramientas de Zoom hay un apartado que pone preguntas y respuestas. Ahí podéis ir dejando las dudas y consultas que os vayan surgiendo y cuando acabe Antonio la exposición nosotras se las iremos planteando y en ese ratito último también, si tenéis más dudas, pues también nos las dejáis ahí. Y yo creo que nada más, os dejamos con Antonio, que se va a presentar él mismo, aunque creo que muchos y muchas ya le conocéis. Adelante, Antonio. Gracias. Bueno, muchas gracias, María. Muchas gracias, Celia. Sí, veo que entre los participantes hay muchos conocidos, incluso amigos, y también pues, personas de distintas instituciones, departamentos de universidades, que creo que están interesados en saber qué está pasando con el lenguaje claro. Bueno, yo soy Antonio Martín. Sí, soy uno de los dos socios de Cálamo y CRAN y tengo una larga trayectoria en el mundo de la edición y de la comunicación. El camino de la corrección nos llevó hace muchísimo tiempo también bueno, pues al de la comunicación, porque para saber corregir bien había que redactar muy bien. De ahí que hace unos años escribiera un libro también que se llama Dilo bien y dilo claro, precisamente para ir abriendo camino en este sentido. Uno de los principales problemas que hemos encontrado en Cálamo y CRAN cuando estábamos impartiendo estas sesiones de comunicación, tanto para empresas e instituciones, con lo que nos topábamos básicamente es que había serios problemas a la hora de redactar, pero también a la hora de intentar entender qué intentaban contar, qué intentaban decir las personas, para saber para ver qué es lo que necesitaban las personas a las que se dirigían, ¿no? Y ese ha sido uno de los giros principales que tomamos hace ya muchísimos años y por eso desde hace mucho tiempo nos hemos sumado a esa corriente del lenguaje claro, en la que, bueno, pues por pertenecer al grupo PLANE, que es la Organización Internacional de Lenguaje Claro, una de las dos, pues tuvieron el gusto también de hacerme, llaman nominalmente el embajador de PLANE, para dar a conocer también lo que se está haciendo en el mundo del lenguaje claro, y esa es una encomienda que llevo desde hace tiempo, ¿no? Y que obviamente asumimos desde Cálamo y CRAN, por ejemplo, organizando los encuentros en claro de los que se hablará en algún momento. Y hoy lo que quiero contaros precisamente es, bueno, hacernos una idea de qué es el lenguaje claro, porque estamos viviendo un momento de boom del lenguaje claro y bueno, hay muchas corrientes, hay muchos puntos de vista y estamos intentando definir en qué consiste esto del lenguaje claro y sobre todo para qué nos sirve, ¿no? Entonces, para eso os he preparado una pequeña presentación. Por supuesto, lo que os ha dicho Fede María, pues tenéis el espacio para las preguntas. Intentaré resumir todas las preguntas al final para iros contestando directamente, ¿de acuerdo? Así que, bueno, pues esto es lo que quería compartir con vosotros, esta presentación. Bueno, pues lo cierto es que lo que os quiero contar es hacer un brevísimo recorrido de por qué estamos aquí en este momento y cómo hemos llegado hasta aquí, para luego ver cómo se produce ese cambio esencial en la comunicación, qué significa el giro del lenguaje claro, cuáles son las claves más importantes y luego, sobre todo, para qué nos sirve. Digamos que yo voy a intentar hacer ese ejercicio de lenguaje claro para que todos podamos entender más o menos por qué estamos aquí y para qué nos sirve, ¿no? Bueno, pues ha llovido mucho para llegar hasta aquí. Pero mucho, mucho. Ha llovido mucho y ha pasado muchísimo tiempo. En España presenta una peculiaridad respecto a otros lugares donde se ha ido desarrollando el lenguaje claro. Yo recuerdo que en mis primeros años de corrector, cuando yo intentaba, de hecho, escribir algo un poco más claro,
Me contaron que precisamente en Reino Unido había una corriente que tenía que ver con esto, que en su momento lo llamaron Fight the Fog, combate la niebla. Y me quedé con esa idea, pues, imaginaos, desde los primeros 90. Y me pareció fascinante que se tomara en serio, cuando aquí, desde luego, era un sueño irrealizable. En los 90 apareció en España el Manual de Lenguaje Administrativo. Tardó mucho en llegar esa corriente de lenguaje claro, pero al mismo tiempo ha habido iniciativas particulares y iniciativas públicas que se han ido, bueno, han ido confluyendo en esta corriente. Han ido cayendo esas pequeñas gotitas que han ido transformando esto, como decía, en esta corriente de lenguaje claro. Y también han pasado cosas, ¿no? En el 2002 apareció la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, un documento esencial para recordar que los ciudadanos tenemos derecho a, bueno, a rebajar un poco el tono del lenguaje administrativo, a moderar esas distancias que había, que ya eran más allá del respeto, sino que crean una distancia poco extraña al ser todos ciudadanos. Entonces, esta carta nos proporcionó un primer paso, un aventurarse, y fijaos que estamos en el 2002, y era cuando aparecía la Carta de Derechos. Han ido apareciendo algunos otros documentos, en el BOE aparecieron las normas del buen gobierno también, pero no, insisto que no quiero que esto sea exhaustivo. Quiero destacar lo más relevante que han significado verdaderos impulsos. De hecho, en el 2009 es cuando aparece la Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico, que acabó transformándose en el informe para la modernización del lenguaje jurídico. Este es un documento que os podéis descargar y si no os podemos enviar. Es una colección de recomendaciones donde se hizo un análisis de cómo se estaba, cómo se trata los textos desde el punto de vista jurídico y qué se podía hacer para modernizarlo. Modernizarlo básicamente era aplicar las recomendaciones que nos dio Cristina Carretero, Estrella Montolío y muchos más de los que estuvieron en ese equipo, en esa comisión. Básicamente, una buena colección de recomendaciones, una colección de recomendaciones lingüísticas, además de algunas sugerencias, ¿no?, de qué pasos se pueden ir dando para que el lenguaje jurídico fuera más claro, ¿no? Iniciativas incluso como otorgar un premio a instituciones y demás. Iniciativas francamente interesantes, pero que desde el 2011 hasta ahora, bueno, pues ha firmado algunos protocolos y demás, pero parece que no ha llegado a calar. Las recomendaciones son excelentes. Lo que hizo, el trabajo que hizo la comisión fue excelente, pero quedó en este informe. Yo recomiendo, como lo podéis descargar, lo podéis ver, es un informe afortunadamente también claro y sencillo. Es un pilar, uno de nuestros pilares del lenguaje claro. Ese mismo año, España se sumó a la Alianza para el Gobierno Abierto, de la que la ciudadanía todavía suele saber poco, que España se ha sumado a la Alianza para el Gobierno Abierto. Y es una alianza de países, instituciones, pequeñas entidades, pequeñas administraciones. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona, el de Madrid, también se han sumado a estas iniciativas y muchos otros organismos autónomos se han sumado a esta Alianza para el Gobierno Abierto, que procura que el gobierno, que la gobernanza que llega a la administración hasta los ciudadanos sea mucho más transparente y mucho más claro. Lo que se intenta desde esa Alianza para el Gobierno Abierto es que la ciudadanía se sienta dentro de la administración, que forma parte de la administración y que pueda ejercer sus derechos. De ahí que sea uno de los impulsos para el lenguaje claro también, que es una de las recomendaciones, transparencia y claridad, para que la ciudadanía pueda comprender los textos. Pero en esos momentos de crisis, estamos sumidos en una crisis, pasó algo, estamos pasando una serie de cosas que en España supuso un detonante. Quizá para mí es el punto de inflexión, el cambio radical respecto al lenguaje claro. Y es que en 2014 se falló la sentencia por el fraude de las preferentes de Bankia. Ya ha ido pasando, fue una bronca, entonces es cuando quedó bien claro que lo de las preferentes había sido, ante todo, una gran estafa, pero desde luego también un problema lingüístico. Daba a entender otra cosa que no era. Y eso supuso un cambio. De repente se empezó a escuchar muchísimo más. Nosotros en Cálamo lo percibimos, ese cambio, nos llegaron muchísimas más solicitudes de formación porque en comunicación, porque se detectaba que el lenguaje había sido clave en el asunto de las preferentes. Y fue un cambio en esta corriente, que en vez de ser un poquito a poco, llegó con toda la fuerza y con todo el impulso. En el 2015
es cuando los bancos y otras aseguradoras y de otras compañías empezaron a implantar lenguaje claro. Es muy llamativo, notaréis el cambio que hizo ING y el BBVA, esos dos bancos asumieron un compromiso, llamémosle lenguaje claro, comunicación clara, transparencia, gobernanza y demás, pero fue un cambio casualmente después también de la sentencia de las preferentes. Se dieron cuenta de que era mucho mejor hablar con toda claridad y con toda transparencia, porque así es la mejor manera para que confíen en ti, para que te comprendan y no tengan miedos ni sospechas si hay una segunda intención o hay ambigüedades, que a la primera lo puedas comprender. Lo pusieron en práctica fundamentalmente empresas privadas. Otros organismos empezaron a preocuparse por el lenguaje claro para desarrollarlo, pero ha tomado muchísimo más tiempo. En el 2017, dado el auge que estaba tomando el movimiento del lenguaje claro, la Fundeu, la Fundación del Español para el Departamento de Español Urgente de la agencia EFE y la Fundación San Millán organizaron un encuentro entre especialistas para hablar precisamente del lenguaje claro, de todos los puntos de vista que había. Y ahí nos podemos ver las caras. Yo creo que de las primeras veces que nos empezamos a ver las caras ya los quienes estábamos trabajando a fondo con el lenguaje claro. Está, por supuesto, Javier Badía. También estaba Yolanda Quintana, que no es uno de los nombres más conocidos en lenguaje claro, pero es uno de los que más ha aportado porque ella ha hecho ese trabajo de lenguaje claro desde la defensa de los consumidores. Como os digo, son corrientes que van convergiendo todo para ofrecernos ese lenguaje claro. Así que ese fue otro punto crítico. En el 2020 yo reconozco que a raíz de la sensación de ver que estábamos muchos trabajando, viendo los encuentros que había en Plain, los congresos de Plain o de Clarity, donde los expertos del mundo estaban contando lo que estaban haciendo, yo tenía muy claro que de luego que por lo menos con la experiencia que teníamos en Cálamo y otros profesionales de lenguaje claro en España, teníamos que poner en común esta iniciativa. Es decir, ¿qué estamos haciendo con el lenguaje claro? ¿Qué se está consiguiendo? ¿Qué experiencias habéis tenido? ¿Qué herramientas? ¿Qué papel tiene la visualización de datos? ¿Cómo es el lenguaje claro en la medicina y en el sector sociosanitario? Por eso, con la revista Archiletras, con Arsenio Escolar, organizamos los encuentros en claro. Y desde entonces hay 2 encuentros al año donde nos juntamos los profesionales para dar a conocer en abierto a, bueno, pues que se vea cómo se está avanzando, ¿no? Cómo influye el diseño, qué iniciativas han tenido en Buenos Aires. En fin, creo que los encuentros en claro es una de las cosas que podemos estar más orgullosos en Cálamo y Cran, junto con Archiletras, para haber lanzado y promocionado el lenguaje claro. En el 2020 aparece el informe de otra de las empresas más relevantes también en el lenguaje claro, que es Prodigioso Volcán, cuando lanzaron el informe de Habla Claro la Administración. Y ese es otro punto crítico porque gracias a un estudio que se hizo en profundidad, se vino a demostrar que casi el 80% de los textos administrativos no están en lenguaje claro. Que muchísimos ciudadanos no se atreven a presentarse a pedir una ayuda por la sencilla razón de que no se atreven, porque no se atreven a iniciar un trámite, un procedimiento, porque es demasiado confuso, porque se le está hablando, pidiendo una serie de datos o de documentos que no están del todo claro, porque no queda muy claro cómo se desarrolla ese procedimiento. Con esto con lo que consiguieron fue precisamente demostrarnos que no habla claro la administración y que es necesaria una intervención urgente. Y con los textos administrativos y jurídicos pasa lo mismo también en otras áreas. Insisto que no hay que olvidarse también del mundo sociosanitario y directamente también en el mundo empresarial, que es muchísimo más amplio, y hay muchos textos de administración de empresas que fuera de lo que es comunicación y marketing no se llegan a comprender del todo. Y ahí podríamos citar uno de los casos clásicos de lenguaje claro, que fue el del Citibank, ¿no? Cuando decidieron suprimir muchísimas cláusulas de su contrato de tarjetas, porque cuando algún usuario quería saber en qué consistía exactamente, imaginaos la cláusula 24, incluso los propios trabajadores de Citibank no tenían una idea muy clara para qué servía ni para qué servía la siguiente. Y empezaron a reducir cláusulas, a simplificarlas, a utilizar un lenguaje muchísimo más claro, y lo que descubrieron, lo pusieron en conocimiento también de todos,
que simplificando el lenguaje y servía para facilitar trámites, empezaron a ganar muchísimo tiempo. Tiempo que obviamente también repercutía en costes. Así que fue una de las grandes demostraciones que es necesario utilizar lenguaje claro. Bueno, en el 2021 nos vamos acercando, ahí los distintos grupos de investigación en universidades están trabajando también sobre el lenguaje claro, y a mí siempre me ha llamado la atención lo que hizo y lo que sigue haciendo Iria Dacuña con su equipo de la UNED, que gracias a bueno, el análisis de muchísimos textos administrativos lanzaron un sistema Artext. Artext, que lo podéis consultar en línea, parece un procesador de textos. Tiene dos funciones, una es para redactar y otra para analizar textos. Es una herramienta gratuita esencial para verificar si un texto es claro o no, y automáticamente te señala te va dando una serie de recomendaciones para que lo mejores. Iria Dacuña y su equipo siguen trabajando. De hecho, ayer tuvimos la suerte de estar en la presentación de este libro, que es Lenguaje claro y tecnología en la administración, que es un resumen de estudios de distintos equipos de lenguaje claro, que nos están ofreciendo también datos y estudios muy, muy interesantes, ¿no? Como por ejemplo la posibilidad de que elaboren un pequeño diccionario, un pequeño y sencillísimo diccionario, que es una piedra fundamental para ir levantando, para ir añadiendo más palabras, un pequeño glosario de 80 palabras complejas que son innecesarias utilizar en el lenguaje administrativo y que se pueden sustituir fácilmente por otras sin que haya inseguridad jurídica, que eso es lo esencial. Bueno, está Artext, están todos los grupos de investigación y, como digo, no me quería extender con todo esto, pero creo que es muy importante eso de esos momentos, esos detonantes, esos pequeños detalles que cambian la situación. En el 2022, Arsenio Escolar, desde la revista Archiletras, lanzó el manifiesto por el lenguaje claro en la administración, en un número especial de Archiletras en los que colaborábamos también todos los que trabajamos en lenguaje claro, un manifiesto que redactó Estrella Montolío con los principios esenciales, una especie de decálogo en qué consiste el lenguaje claro. Y lo original de este manifiesto que no es solamente una iniciativa en change.org, donde puedes sumarte y firmarlo, sino lo interesante, que es lo que hizo Arsenio Escolar, es que se dirigió a las principales instituciones del Estado, desde el presidente de gobierno, el Parlamento, Congreso, la RAE, el Defensor del Pueblo. Se fue a todos para decirles, este es el manifiesto. Y además lo llevó, como decía, en papel del bueno, en papel grande, para que se hicieran una foto. Es decir, el compromiso va en serio. Lo podéis comprobar tanto en la revista Archiletras o googleando. El compromiso de todas estas personas para decir, pues sí, por supuesto, ¿cómo no me voy a comprometer a esto? Es decir, por supuesto, tiene que haber un compromiso y seguir ese decálogo. Y eso no cayó en saco roto. Algo que parecía, bueno, es una mera fotografía, un brindis al sol, se ha convertido en hace unos días, el 9 de marzo, el momento en el que la vicepresidenta del gobierno, Nadia Calviño, la presentación de la transformación de las administraciones públicas a la respuesta que han dado al reto digital, aprovechó ese momento también para decir que el gobierno se compromete a adaptar las webs de la administración al lenguaje claro. Y bueno, pues para los que llevamos años trabajando en esto, pensar lo que os decía antes, con lo que ha llovido, para nosotros ha sido un paso adelante. El compromiso que necesitábamos para que por fin se empiece a implantar el lenguaje claro. Pero claro, llega este momento uno dirá, bueno, ya, pero ¿en qué consiste el lenguaje claro? ¿No? Porque tenemos esas ideas revoloteando sobre qué puede ser y qué no es el lenguaje claro. Pues ese es el cambio más grande que ha habido. Esa es la pequeña historia de nuestro lenguaje claro. Pero lo que significa esto es que hay un cambio de paradigma, hay un cambio grande y radical. El lenguaje claro propone hacer algo completamente distinto. Y yo creo que lo mejor es verlo con un ejemplo. Para mí siempre, yo cuando tengo que contar en las clases en qué consiste comunicarse de una manera eficaz, a mí me sigue gustando mucho lo que cuenta un neurocientífico, que es Surso Mariño, en este libro estupendo que es La conquista del lenguaje, que él dice que todo acto de comunicación es como colocar un implante cerebral, ¿no? Lanzarte una serie de instrucciones que tú eres capaz de emitir al momento y que se empiezan a colocar en tu cerebro.
A mí me recuerda mucho la idea de lanzar un cohete, ¿no? Cuando quieres llegar cuando los humanos intentamos lanzar algo, lanzamos un cohete, ¿no? Me gusta mucho el ejemplo de cómo llegamos a Marte, ¿no? La diferencia entre la NASA y la ESA, la Agencia Espacial Europea, y la NASA norteamericana, ¿no? Siempre que hemos intentado llegar a Marte, los europeos lanzamos unos cohetes y lo hacemos muy bien. Lanzamos, apuntamos, llegamos a Marte y cuando llegamos a Marte nos estrellamos. Es decir, es como si dijéramos, bueno, hemos cumplido, hemos lanzado la nave a Marte y ha llegado, pero muy mal estado, ¿no? La NASA lo que siempre consigue es llegar, que aterrice, que baje el Curiosity y que se quede allí muchísimo más tiempo, que circule. Se han adaptado. Esa es la diferencia. Cuando lanzas un mensaje, lo que quieres es que lo que tienes que intentar por todos los medios es que llegue. No basta con que tú sueltes tus palabras, que utilices toda la verborrea y lances un montón de palabras. No, lo importante es que pienses cómo van a aterrizar tus palabras, cómo van a llegar tus palabras a esa persona. Como dice Surso Mariño, cómo vas a hacer ese pequeño implante para que circule y se siga moviendo esa información, para que esa persona vas a tener que pensar como esa persona para poder colocarle lo mejor posible ese pequeño implante cerebral, esa información que probablemente necesita o busca. Y tú se lo tienes que facilitar. Insisto, no se trata de lanzarlo, sino saber que aterrice bien. Entonces, por eso hay una diferencia muy grande entre lanzar un mensaje y cómo aterriza. ¿Qué es lanzar un mensaje? Yo suelo utilizar este ejemplo que me parece terrorífico, un ejemplo clásico. El texto que resalta es esto. Es una citación para una persona desempleada para que acuda. Se podría haber dicho de otra manera, pero esto es terrorífico. Y esto es a lo que estamos acostumbrados a que nos pase, porque esto sigue pasando. Por supuesto, cuando la vicepresidenta Nadia Calviño dijo esto va a empezar a cambiar ahora, vamos a tener un decálogo, que es básicamente el decálogo de Archiletras, no significa que por arte de magia ya todo se ha arreglado, sino que se ha levantado la bandera de salida, esto empieza a moverse, pero va despacio. Estas cosas van a seguir apareciendo. Este texto es terrorífico. Aparte de que parece que han ignorado las tildes, ¿no? Entonces no se entiende muy bien. Pero no hay ni tan siquiera un saludo, una despedida, no hay nada de empatía, ¿no? Solamente viene a decir que se presente el día tal, a tal hora, a una sesión de seguimiento, es decir, incluso un error en mayúsculas y se ignora, ¿no? En el aula de la recepción de su oficina de empleo de Argollas, que está en tal calle y demás. Rogamos máxima puntualidad y no se olvide traer el bolígrafo. Yo creo que es de los mensajes más claros. Seguro que quien haya leído esto sabe que tiene que llevar un bolígrafo, ¿no? Porque lo que dice a continuación es que le recordamos sus obligaciones como demandante de empleo, en su caso como perceptor de prestaciones. Le recordamos sus obligaciones. No se le están recordando. Ten cuidadito, es como si te dijeran eso, no te queda muy claro. Por si acaso, además no asistes, te lo dicen en mayúsculas, que es muy violento, su no asistencia, es decir, si no asistes, si no vas, conlleva incumplimiento, que esto es una manera de hablar como Jesulín, ¿no? De incumplimiento, obligaciones, ARS 24, lisos y 231 3GLS, que parece que ya se está ahogando y está escribiendo con lo que le queda, que serán artículos de algo que no tienes ni idea, así de primeras, de qué te están hablando, ¿no? Esto es, hasta yo diría, insisto, pues como violencia lingüística. Es muy raro. El mensaje que le han lanzado, te lo han lanzado y tú tienes que ir descubriendo qué tienes que hacer aquí con esto, qué es lo que te están pidiendo. El caso contrario sería esto. Esto es la diferencia entre lanzar un mensaje y que un mensaje aterrice y que cumple, y que funcione. Bueno, precisamente en ese acto del 9 de marzo se presentó, se dio a conocer, porque ya se había lanzado hace tiempo, pero se está dando a conocer cada vez más, esta app que se llama Mi Carpeta Ciudadana, que yo también os la recomendaría desde luego a todos los que estéis aquí, porque la mejor promoción que le hicieron, lo dijeron, bueno, quien me presentaban, a una persona de administración que estaba presentando esta aplicación, dijo, os voy a decir, y no debería decirlo, cuál es el mejor eslogan que tenemos de esta aplicación. Dice, es tan buena que no parece de la administración. Nos reímos todos, dijimos, es verdad, pero dijo eso y yo automáticamente me la descargué, empecé a mirarlo y funciona con un martillo y un clavo. Esto es muy fácil. En vez de que te envíen ese tipo de mensajes que hemos visto antes, tú puedes tener tu aplicación y automáticamente sabe todo lo que tienes. Sabes dónde has estudiado, dónde hiciste el bachillerato, si estás licenciado o no, si tienes una casa por aquí, si estás en desempleo, cuáles son las prestaciones, dónde está tu médico, qué coche tienes. Es decir, la administración te va a contar
todo lo que sabe de ti, pero no como una amenaza, sino esto es lo que sabemos de ti, este eres tú, bien, ¿eso para qué va a servir? Por ejemplo, tienes que renovar el pasaporte, pues ya te llega un aviso, tranquilo, te quedan 2 años, pero tienes 2 notificaciones, una de ellas puede ser que tienes que presentarte en tal calle, en tal sitio, tal hora, con el bolígrafo, para que lo sepas. También sirve para más cosas, es decir, bueno, pues, tanto para la seguridad social, para demás. Todo esto se va transformando en QRs que puedes presentar para identificarte. O sea, es una manera de simplificarlo todo, que es una comunicación clara, que además conlleva también el lenguaje claro, que es lo que han estado introduciendo. O sea, que son buenas ideas. Una cosa es lanzar un mensaje que parece una amenaza y otra cosa es decir, vamos a ver qué es lo que necesitan los ciudadanos. También hay un cambio de perspectiva muy grande. Esto significa que la administración es proactiva. Eso es lo interesante. Se preocupa por ti. Bueno, vamos a ver. Los ciudadanos. ¿Cuál es este cambio radical? El cambio principal es, hay que pensar para que te entiendan las personas. Tan sencillo como eso. Uno a veces dice, se me han perdido las llaves y alguien te dirá, pues piensa como una llave donde te habrías escondido. Yo no sé pensar como una llave, pero sí que sé pensar como una persona. Y en ese sentido, incluso me sigo recordando de jovencito, de chaval, como la primera vez que yo ya había hecho mi filología, además, y la primera vez que, estando en una asociación, tuve que ir a un departamento de la administración y me dijeron que tenía que presentar una diligencia. Es la primera vez que escuchaba este término, porque no tenía nada que ver con mi territorio de estudio, ¿no? Ni en la vida cotidiana había escuchado nunca lo de una diligencia, entonces lo primero que pensabas eran tus clics de Famóvil y también en la diligencia de John Ford. Si quieres, venga aquí con una diligencia, ¿qué es esto de la diligencia, ¿no? Entonces, de repente empezabas a ver, no, claro, me están hablando de algo mucho más concreto. Estos son términos específicos de un idioma que yo no conozco. Entonces, yo a veces me pongo como ese bestia, ese animal que no lo conoce. Yo se lo digo a mis alumnos de instituciones o de empresas que digo, mira, si yo no lo entiendo, vamos mal, ponte en ese lugar, ponte en el lugar de Antonio, ¿por qué no está entendiendo esto? Porque estás utilizando un vocabulario especializado que yo no tengo por qué saber. No porque sea vago o ignorante, sino porque no lo sé, no es cercano a mi territorio, ¿no? ¿Qué es lo que vienen a decir, como os comentaba, justamente en este estudio? Ya no es que lo diga yo porque no lo sé, sino porque los que están investigando, igual que en el lenguaje sobre si habla la administración, claro, es que no se entiende, ¿eh? Y lo sabemos todos perfectamente. Bueno, pues, ¿cuál es el giro? Ponerse en el papel de las personas, porque el lenguaje claro es un ejercicio de empatía, así de claro. Tienes que pensar siempre en quién te diriges para adaptar tu mensaje. Lo que queremos son 3 cosas muy sencillas. Queremos localizar la información, queremos comprenderla y queremos tomar una decisión en función de lo que hemos podido ver. Así podríamos conseguir leer un texto de una sola vez. Bien. Pues si vamos a lanzar un mensaje, lo primero que hay que hacer es conseguir que se pueda localizar la información, ¿no? Siempre que tenemos información, vamos a hacer una lectura en F. La lectura en F significa, como veis en este dibujito, que hacemos un recorrido, un barrido en vertical para localizar dónde están los epígrafes principales y cuando los localicemos, entonces saltamos en horizontal. Por eso se le llama esto lectura en F. Podría ser lectura en E o demás, pero bueno, se acabó llamando lectura en F. Porque, ¿qué está buscando una persona cuando lee? Yo lo que estoy buscando, sobre todo, es para qué me vale esto, si esto es lo que estoy yo buscando, cómo hay que hacerlo, cuándo, dónde. Todo esto va a responder a esta serie de preguntas. Eso es un resumen, pero esto sería lo que nos estamos preguntando. Porque ahora cuando leemos, le hacemos lectura en F. Desde que llegó la web, que hace ya décadas, nos hemos acostumbrado a leer de esa manera, buscando y localizando. Antes ya lo hacíamos en lectura en diagonal o demás, pero ahora se hace de una manera mucho más intensa en cualquier documento. Nadie lee en un documento, y menos un documento administrativo, va haciendo una lectura lineal. Va a la caza y captura de una serie de cuestiones que le importan mucho. Sobre todo, si estoy haciendo un trámite, ¿es este el que busco? Porque este nombre a lo mejor no está del todo claro. ¿Será este o no? ¿Cómo lo compruebo? Descubriendo los otros puntos, ¿no? Y me tiene que responder. Yo lo que quiero es localizar esa información cuanto antes. No quiero que me empiecen a hablar, no es que no quiera, sino que si me van a dar todo el aparato legal, puede que me pierda en ello porque tenga que bucear en textos legales para averiguarlo. Bueno, así que si eres el que emite, lo que tienes que hacer, ante todo, no es ponerte a redactar, tienes que organizar tus ideas. La mayoría de las veces tenemos que extraer toda esa información de un documento, de una normativa que se tiene que simplificar. Y se tiene que destacar qué es todo lo relevante. Hace poco estábamos revisando un trámite
para la obtención de un certificado, y cuando leímos a fondo todo lo que aparecía en ese trámite, lo que se decía en realidad es que ese trámite no era solamente para obtener el trámite, sino que también era para renovarlo, incluso para conseguir una copia. Eran 3 cosas, no solo una. Pues por eso hay que pensar a fondo qué se dice ahí. No se trata tanto de corregirlo y decirlo de otra manera. Ese documento de violencia lingüística, ese que hemos visto, esa carta para la persona desempleada, ahí lo que se ve es que no puede simplemente corregirlo y ponerlo en buen castellano. No se trata de eso. Se trata de cambiarlo. Ofrécele a la persona que le estás escribiendo la información que necesita y que la visualice con rapidez. Así que tienes que organizar tu mensaje. Responder lo que quieren saber las personas. Y esto es clave y es crítico, tiene que ser accesible, porque tenemos otras normas que nos obligan a que todo documento, todo lo que está en la web, cualquier PDF, tiene que ser accesible, que tiene unas normas precisas y específicas que debemos cumplir todos. Bueno. Se localiza información y cuando la localizas, la entiendes. Para entenderlo, el camino es el lenguaje. Entonces uno siempre vuelve a pensar, vale, entonces lo voy a poner mejor. Y dice, ya, pero antes de ponerlo mejor, en castellano correcto, tienes que pensar en las personas a las que te estás dirigiendo. Y tienes que pensar que tu texto tiene que estar en nivel B1. ¿Por qué? Porque el nivel B1 en los idiomas, a través de la A, B, C y nivel 1, nivel 2, y nivel B1 es el básico para que una persona pueda sobrevivir en una sociedad, puede entender y comprender y producir mensajes básicos para que otra persona lo entienda. Ese es el nivel al que hay que dirigirse. Es ese. Puede que haya población bilingüe. Lo digo porque a veces pensamos desde Madrid, pero obviamente vivimos, si estamos hablando de España, en un país con bilingüismo. Entonces eso hay una influencia clara. Es decir, si un texto lo está redactando un catalán hablante, puede que la versión en española incluya formaciones sintácticas y expresiones del catalán que a lo mejor en español suenan distinto y significan otras cosas. Y de la misma manera, si se redacta en español y se traduce a catalán, puede que haya errores, ¿no? Falta de precisión. Entonces son puntos muy claros que hay que tener en nuestra mente cuando redactamos, pensando en la persona que nos estamos dirigiendo. Tiene que haber lenguaje inclusivo. Somos una sociedad abierta y variada y hay que tener en cuenta el papel del lenguaje inclusivo también. Y sé que es el tema de debate, pero no se trata de un morfema o demás, no, se trata de hablar de todas las personas que conviven en el país. Y por supuesto hay que tener en cuenta también que suele haber una brecha digital, que puede haber un problema en el acceso a esta documentación. Entonces, cuando ya se entra en el lenguaje, esto sería todo un curso, que este es el típico, que en lo que se suele pensar cuando se habla de lenguaje claro, ¿no? La parte más crítica. Es la colección de recomendaciones básicas, frases cortas, usar conectores, palabras sencillas, etcétera, etcétera, que es lo que tenéis en el informe de la modernización del lenguaje jurídico, en las normas de la Unión Europea, en lenguaje claro, en todos, en el dilo bien y dilo claro. Es la parte grande en la que dice, ahora vamos a simplificar el texto, por favor, y ordenarlo. Pero hay algo más. Lo último, como decía, localiza. Si comprendes la información, tienes que poder decidir, porque cada acción provoca una reacción. Tú has lanzado ese mensaje. Bueno, ¿para qué lo has hecho? Es lo que te tienes que plantear y es lo que enseñamos nosotros también en Calamo, ¿no? Dicen, ¿para qué lo estás haciendo? Y también para qué lo quiere esa persona. Mira a ver si coincide. Le has dado unas instrucciones específicas. Y a veces decimos también que incluso para ahorrar tiempo en una gran organización, que, como si fuera un IKEA, un Leroy Merlin, se dice, oye, ahora todos los trabajadores tenéis que aparcar a partir de la semana que viene en otro sitio, fijaros, un comunicado interno, lanza una información muy clara dónde tienen que aparcar, a partir de qué día, qué momento y cada uno dónde. Dilo de una manera muy específica para que sepan qué tienen que hacer. Algo tan sencillo como eso hay que explicarlo muy bien, porque si no, se va a cruzar información, perdón, has dicho esto, en qué plaza es, yo me llamo tal, dónde tengo que estar. Da la información muy clara, porque ¿qué quieres que haga esa persona con toda esa información? ¿Decírselo como antes? ¿Lanzo la información? No. Quiero que llegue a su cerebro y que le quede muy claro qué tiene que hacer a partir de ese momento. ¿Dónde, cómo, por qué, si esto tiene un coste o no lo tiene? Díselo muy claro, porque son las cosas que nos preocupan a todas las personas. Bueno, y en ese sentido, ¿para qué? ¿Para qué me sirve a mí el lenguaje claro en mi institución? Bueno, pues pensemos en el lenguaje claro
como el grupo de personas, todos somos personas, de luego, pero hay un gran bloque que es la ciudadanía, consumidores y usuarios. Somos los mismos, pero nos ponemos distintos nombres, ¿no? Hay un gran grupo de empresas y administraciones y entidades. Para la ciudadanía lo esencial es nosotros, con respecto tanto a la administración como a las empresas, es que podemos ejercer derechos y obligaciones con facilidad y seguridad. Como consumidor, yo no quiero, y hay leyes que me protegen, que es lo que tienes que saber, que me protegen de que no haya ningún abuso, que puedo reclamar, que tengo derecho a que no haya letra pequeña y que puedo entender con claridad qué me están ofreciendo. Y de hecho, esa ha sido una de las grandes ventajas de las primeras empresas que se lanzaron con lenguaje claro, que han ganado en claridad y han ofrecido seguridad. Para todos, no solamente para la administración, para las empresas también es un ejercicio de transparencia y en la administración especialmente de cara a la alianza del gobierno abierto. Para todos nos sirve para tener mucha más rapidez en las decisiones. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando, tenemos un proyecto específico con informes de una entidad que hay que ayudarles a hacerlos mucho más sencillos, porque quien lee esos informes tiene que tomar decisiones rápido y no puede leerse páginas y páginas de informes, hay que redactarlo de otra manera y saber extraer la información. Eso sirve para que tu decisión pueda ser mucho más rápida y ahorrar tiempo. Pero lo mismo pasa, por supuesto, en las administraciones y a los ciudadanos también, que estamos leyendo muchas cosas y queremos poder tomar una decisión mucho más rápido, que nos va a ayudar la claridad y la localización. Todo esto, ¿a qué lleva? A que hay un ahorro de tiempo y costes, y eso es muy importante. Hay un aumento de la productividad. No es el único objetivo, no es el objetivo principal del lenguaje claro, pero sí que conduce eso a un aumento de la productividad y a un ahorro de costes. Porque tiene que ver con esto también. Las empresas que han conseguido implantar lenguaje claro han tenido un aumento de la confianza y la seguridad que están ofreciendo a usuarios, ciudadanos. En la administración tú no te puedes cambiar, ¿no? Es decir, no me gusta esta hacienda, me voy a ir a otra. No, pero en una empresa sí que te puedes cambiar. Entonces, algunas empresas dicen, yo lo que quiero es mejorar mi imagen de confianza y seguridad. Y la mejor campaña de publicidad que pueden hacer es ganarse la confianza sinceramente. No, aquí lo que te ofrecemos es esto y lo vas a ver rápido y claro. Eso es la principal respuesta a la charla de hoy, ¿no? Diciendo, esto es lo que se consigue, ¿en qué nos beneficia? En todo esto, el beneficio es mutuo y beneficioso para, insisto, hay que verlo no solamente de cara al exterior, en tanto en la empresa o la administración, sino de cara al interior también. Es que las organizaciones que lo aplican ganan tiempo entre ellos mismos. Bueno, ya va quedando poco. ¿Cómo se consigue? Se consigue primero con empatía. No se trata, insisto, de corregir textos para ponerlos bien. No es eso. Sino que hay que ponerse en el lugar de las personas para que puedas entender qué es lo que están necesitando. El texto que hemos visto antes, el texto modélico y horrible, no tiene nada de empatía y hace falta un poco de humanidad. El chat GTP precisamente lo que tiene es mucha empatía, ha aprendido eso de los humanos. Entonces es mucho más cordial que cualquier otro humano escribiendo. Hay que hacer pequeños cambios, no puedes cambiar de la noche a la mañana. Ahora se ha asumido un decálogo para aplicar el lenguaje claro en las webs de la administración. Solo se consigue a base de pequeños cambios, igual que ha pasado con la evolución. Solamente un pequeño cambio va a conseguir modificarlo. Pero también se tiene que implantar de arriba a abajo. Significa que desde la dirección tiene que tener el compromiso de vamos a implantar el lenguaje claro, poco a poco, pero tienen que obligar a todos. No se puede dejar a los que están en la línea del frente redactando, ir a convencerles que tienen que mejorar y hacer un lenguaje claro. No, tienen que saber que no es un capricho puntual, sino que va a haber unas pautas, que va a haber un camino que conduzca entre todos a la implantación del lenguaje claro porque nos va a beneficiar a todos. O sea, va a haber un trabajo de capilaridad. Y hay que pensar en digital, ya no en analógico. Todo esto, que lo hemos visto y lo hemos comprobado a menudo en Cálamo, no basta con redactar un documento o un procedimiento. Si eso conlleva la aplicación de un formulario, a veces hay que rellenar un formulario en PDF o descargarte un documento que tienes que acabar escribiendo, escaneando y volviendo a enviar. Eso es improcedente. Tenemos recursos digitales de sobra para ahorrar todas esas fases y procesos. O sea que hay que empezar a pensar cada vez más en digital para ahorrarnos tiempo todos. Bueno, ¿y cómo se pone en marcha? ¿Cómo se consigue? Como decía, el primer paso, hay que formar para comprender. Hay que formar. Eso es lo que nuestro plato fuerte en Cálamo es que sí que damos esa formación, primero para poder entenderlo,
para que las principales personas, los responsables de una entidad o de una empresa, sepan de qué va esto y que sepan a los cuadros principales en qué consiste el lenguaje claro y la comunicación clara, que sepan hasta dónde van a poder llegar y qué es lo que les va a ofrecer y cómo hay que actuar. No se trata de, insisto, corregir textos. Y nosotros por eso damos formación esencialmente para poder entender qué es el lenguaje claro. El segundo paso es implantarlo. La implantación es un proceso largo en el que hay que hacer pruebas, hay que ponerse, como decía, ir poco a poco. Hay que diseñar un texto, un procedimiento, un contrato. Hay que probarlo, si lo hemos redactado, hay que revisarlo mucho, porque lo que estamos haciendo es un prototipo, estamos haciendo esa nave que va a tener que aterrizar en otra mente. Y tiene que aterrizar bien, no tiene que estrellarse. Por eso hay que probarlo, probarlo y probarlo. Nosotros le llamamos a esta fase el prototipado. Hay que hacer prototipos para que vayas probando cada vez más. Y entonces hay que evaluarlo e incluso probarlo con con personas a las que se va a dirigir. Hay que testearlo, hacer esas pruebas para saber si va a funcionar o no y para que te digan si les está funcionando o no. Ese es el ciclo continuo, porque este ciclo no se cierra. Una empresa o una administración tendrá que dar respuesta a nuevas necesidades con nuevos procedimientos, con nuevos contratos, con nuevas ofertas de programa y demás. Entonces, claro, tendrán que adaptarse a nuevos retos. Y al adaptarse a nuevos retos, tienes que volver a ponerlo a prueba. Si ya se lleva todo ese bagaje, cada vez será más fácil hacerlo. Pero el proceso de lenguaje claro no se cierra, se incorpora como una línea de trabajo más y permanente. La Unión Europea tiene ya su comisión especial su área especial de lenguaje claro, porque saben que eso ha llegado para quedarse. Igual que podemos tener una conciencia medioambiental, una conciencia feminista, hace falta una concienciación en lenguaje claro para llevarla incorporada en todos nuestros debates. Así que, bueno, esa es mi recomendación. Que se sumen a la corriente. Y nada, creo que he cumplido con el tiempo, así que nada, yo simplemente me queda daros las gracias por haber escuchado esto y por supuesto ahora hay un turno de preguntas. Dejamos aquí nuestra dirección de Twitter o de Instagram también por si queréis comentar algo. Aquí estamos, aquí nos podéis localizar. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Gracias, Bueno, Antonio. pues ya estamos por aquí. Si tenéis alguna pregunta que hacerle a Antonio, le podéis ir preguntando abajo, como os decía Celia, en preguntas y respuestas. Tengo aquí alguna pregunta. Sí, parece que ya hay alguna pregunta, María. Un segundito. A ver. Esto es la de Juan José Arevalillo, que está comentando que se está trabajando en unas especificaciones de lenguaje claro. Sí, sí, de hecho estamos ahí desde el primer momento. Hace varios años, en el Congreso de Plain en Oslo, es cuando se estaba dando banderazo de salida precisamente para la norma ISO, para la general, y ahí empezamos. Llamamos directamente a UNE para empezar a trabajar y estamos dentro del equipo con un montón de profesionales de lenguaje claro. No se está moviendo al ritmo que queríamos, pero se logrará, porque nos hace falta una ISO y la derivada de la UNE en español. Muy bien, Antonio, nos preguntan que si la lectura fácil es lo mismo que el lenguaje claro. No, es muy buena pregunta, pero no, la lectura fácil ha conseguido su ISO hace mucho más tiempo, han abierto un camino esencial, pero precisamente la lectura fácil, hay que recordar a Óscar García, que es quien ha liderado ese proyecto aquí en España, lo tuvimos en uno de los encuentros en Claro, y en el último precisamente, y siempre he insistido mucho, ¿no? en distinguir entre uno y otro. El propósito parece el mismo, pero la lectura fácil está pensado fundamentalmente para personas con dificultad intelectual, para que se pueda adaptar el texto y la accesibilidad al máximo para que esa persona lo pueda leer. Pero estamos hablando de personas con necesidades especiales. El lenguaje claro abarca a toda la población. Muy bien. Gracias. Hay algunas preguntas más. Por ejemplo, preguntan por aquí, ¿cuál es el perfil de los profesionales que se dedican a adaptar al lenguaje claro los textos administrativos o de cualquier otro tipo? Pues yo llevo muchos años recordando que el lenguaje claro estaba llegando y que venía, y me acuerdo que en el Congreso, creo que fue el quinto Congreso Internacional de Correctores de Textos en Español, que se hizo en la ciudad de Colonia, en
en Uruguay, yo allí ya propuse que por ejemplo, los correctores tenían un perfil adecuado. No son los únicos, pero tienen un perfil adecuado para lanzarse al lenguaje claro. Se hacen todo este ejercicio de comprensión. Es decir, los correctores son personas que estamos acostumbrados a tratar y manipular el texto en el buen sentido de la palabra para adaptarlo y prepararlo. Entonces llevan un bagaje lingüístico muy bueno, pero falta toda la parte de la empatía, la accesibilidad y otros recursos extra, ¿no? Por supuesto, redactores que tengan ese paso, personas que se han dedicado a comunicación. Y ayer precisamente hablaba con una persona de marketing, una amiga de Iria Ondacuña que se dedica a la publicidad, y yo le recordé que precisamente los de publicidad llevan toda la vida adaptando el mensaje a las personas, obviamente con otra intención, para hacer persuasión y demás, pero digamos que tienen un perfil interesante porque saben que tienen que pensar en la persona que dirigen. En este caso sería no para venderles algo, pero sí para saber, vale, si tienen este perfil, pueden entender esto, puedo utilizar este símil, son muy buenos, ahora haría falta también ese giro del lenguaje, claro. Esos serían esos perfiles, tienen que tener un conocimiento lingüístico avanzado. Los traductores es un equipo también muy interesante de profesionales que saben trabajar con el texto y adaptarlo. Vale, gracias. Nos preguntan más cosas, Antonio, un momentito aquí. Vale, ¿esto es solo para textos administrativos? Bueno, como más o menos se ha centrado la charla en eso, nos hacen esta pregunta. Claro, el lenguaje claro se puede aplicar a todo, ¿no? Como decía el texto, la documentación interna de las empresas, si conlleva además eso, un proceso de reevaluación de procesos, también ver qué textos se están utilizando, cómo se están contando, o sea, no solamente en la administración de cara a los ciudadanos, sino también dentro de las propias empresas en esa administración interna. Pero luego también hay muchísimas áreas, ¿no? Obviamente, textos administrativos y comerciales, es necesario mejorarlo, pero hay un sector muy relevante que son los textos médicos y sociosanitarios, y es fundamental. Yo por la experiencia que tengo de convivir con una trabajadora social, sé que han estado haciendo también ese papel de intérpretes, de demiurgos de la administración entre personas que están en una situación difícil y complicada, y son quienes les transmiten lo que les quiere contar la administración. Así que el mundo sociosanitario es otro de los grandes bloques donde es completamente necesario el lenguaje claro. Pues hay otra pregunta un poco relacionada con el tema de la administración. Nos preguntan si hay alguna administración que emplee a sus periodistas para guiar este tránsito dentro de su organización. Bueno, yo no tengo la suerte de conocer todas las administraciones y lo que están haciendo todos. Sabemos que hay muchas administraciones que ya se pusieron en marcha hace años para mejorarlo, pero no utilizaron a los periodistas. Es lo que es llamativo, que donde sí que lo tienen, está muy claro. En muchas instituciones de Estados Unidos lo tienen muy claro, ¿no? Que un departamento de comunicación tienen que tener lenguaje claro adaptado a la ciudadanía. Ayer, por ejemplo, se hablaba en esta presentación, que estábamos hablando entre este grupo, ponían el caso, por ejemplo, de un grupo de bomberos que tienen que intervenir en situaciones críticas, entonces tienen que hablar muy claro, es decir, hay que hacer esto y de esta manera, y con unas expresiones que me entiendan facilísimo. También, por ejemplo, lo estamos viendo el trabajo, francamente un trabajo estupendo que hicieron, te digo, no recuerdo en casos tal cual en España, pero sí que han aplicado con estas palabras lenguaje claro, por ejemplo, en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, cuando llegó la pandemia. Hicieron un trabajo espléndido para insistir que tenían que hablar con muchísima claridad a la población. Fue un gran momento el de la pandemia para que se hubiera aplicado precisamente instrucciones claras y concretas, además de serenidad y empatía, que se hizo más o menos, pero habría hecho falta un poquito más de lenguaje claro. Vale, tengo más preguntas por aquí. ¿La simplificación del lenguaje puede llevar a inseguridad jurídica? Claro, ese es uno de los temas críticos, ¿no? Porque uno dice, si yo envío un mensaje y envío una notificación, pero no añado el texto legal, podría darse como no válido, ¿no? Yo entiendo también que las administraciones, incluso la parte jurídica de empresas, no quieren caer en la inseguridad jurídica. Por eso pues, están esas recomendaciones, por una parte, es decir, puedes utilizar una serie de palabras por otras que significan lo mismo, pero son más sencillas. Y al mismo tiempo también hay otro tipo de recomendación, que esa es la que nosotros hemos colocado desde el principio. Si tiene que aparecer el texto legal, es lo lógico, pues de la misma manera que cuando
llegan las cookies y tú tienes que decir que vas a vender tu alma al diablo y pulsas, cuando llega una notificación, que puede ser incluso desde tu servicio de agua potable, donde ha habido un problema, una rotura, pues en vez de escribirte y contarte, que te digan, debido a la ley tal y cual, no sé qué, teniendo en cuenta, no sé qué, tal y cual, le informamos, quítame la ley de principio, cuéntame qué está pasando, dime qué vas a hacer y luego dime, y te adjunto la información legal para que sepas por qué estoy autorizado para hacer esto, para intervenir en tal sitio. O el modelo que más me gusta es el de Lorena Tula en el juzgado número 13 de Buenos Aires, que ella implantó el lenguaje claro. Ella es como uno de los la lideresa del lenguaje claro en Buenos Aires. Y en su juzgado ella decidió cambiar las comunicaciones. Lo que hacía era decirle a una persona que tenía que acudir a un juicio, porque bueno, tenía que acudir. Si no acudía, iba a tener que ir la policía, detenerlo y llevarlo al juzgado. Pues en vez de enviar esa típica carta de, según el artículo tal, se le informa que tal cual del no incumplimiento, en vez de contar todo eso, le dijo, fulanito tal, buenos días, tal. Te recordamos que tienes que asistir tal día. Si no vas por tu propio IP, tenemos que enviar a la policía. Recuerda. Por cierto, la ley donde recuerda todo esto está en la siguiente página, para que lo lea su abogado o quien quiera. Pero ¿se pueden decir las cosas más fáciles? Sí, pero eso suena inverosímil. ¿Cómo una jueza va a hacer eso? Lorena Tula, allí en Buenos Aires, lo está haciendo. Es posible y se hace. Si lo que más nos cuesta, es el principal problema que estamos viendo también en Cálamo cuando implantamos los cursos, es esa resistencia a decir, pero de verdad que lo puedo decir tan claro, lo puedo decir tan claro. Y no tiene por qué haber inseguridad jurídica. Muy bien, Antonio. Creo que tenemos un par de preguntas más. A ver, sí, aquí. Hay alguien que pregunta si el lenguaje inclusivo está también dentro de lo que es lenguaje claro. Pues sí, yo lo he señalado, ¿no? Para recordar que está ahí dentro también el lenguaje inclusivo. Y bueno, pues es otro tema que hay que tratar con cuidado y con comprensión. De hecho, en el último En Claro tuvimos un debate muy interesante con Óscar García, de lectura fácil, con Blanca Arias, que es una profesora de la Pompeu Fabra de lenguaje claro, que está trabajando en varios casos de accesibilidad también, y una de las profesoras de la Universidad del País Vasco, no recuerdo su nombre, una especialista en lenguaje inclusivo. Entonces, claro, si lo piensas, en determinado momento, si unes esos tres lenguajes, también puede haber ahí un verdadero conflicto, porque no es fácil. O sea, en lectura fácil, el lenguaje inclusivo, depende de cómo lo utilices, puede distar mucho. Lo que pasa es que los medios de comunicación a veces están sesgados, o sea, van a estar sesgados, y obviamente lo que se intenta hacer es lanzar una idea pues también muy sesgada de lo que significa el lenguaje inclusivo. Lenguaje inclusivo, de la misma manera que el lenguaje claro, tiene ciertas limitaciones. El lenguaje inclusivo se puede y se debe utilizar dentro del lenguaje claro, pero el lenguaje inclusivo, tal y como se utiliza en textos de ciencias sociales, es muy distinto de cómo se puede utilizar en la exposición de una norma jurídica para la ciudadanía. Porque casi, dentro de ciencias sociales, casi se convierte en un lenguaje de especialidad. Entonces, hay que intentar, precisamente el lenguaje claro, lo que intenta evitar son lenguajes especializados que se ponen a caber o son lenguajes especializados o jergas, ¿no? Entonces, sí que hay que asumir los principales valores del lenguaje inclusivo que se pueden seguir, si se pueden aplicar con mucha más facilidad de lo que parece. Así que sí, tiene que estar dentro. Yo luego lo tengo muy claro y con que estamos trabajando en esto también lo tenemos muy claro. Pues creo que queda una pregunta por aquí. Que bueno, que en parte la voy a contestar yo porque soy la coordinadora de cursos, pero Antonio, me echas una mano. Preguntaban que si hay alguna formación específica con titulación que se pueda cursar sobre este tema en España. Yo iba a contestar lo siguiente y ahora ya añades tú lo que te parezca, Antonio. Nosotros tenemos un curso de lenguaje claro que está en pleno proceso de renovación, pero además de eso damos cursos a medida y estamos, bueno, a bastantes administraciones, estamos trabajando con un montón de administraciones y distintas empresas, cursos a medida de lenguaje claro, con los contenidos de los que os ha hablado Antonio, que no es lo que aparece en nuestra web,
sino, como os digo, el que está en nuestra web está en proceso de cambio, pero vamos, que tenemos formación a medida sobre esto. Pero ahora Antonio me apoyará. Sí, por supuesto, no solo falta que te llaman aquí la contraria delante de todo. No, pues no es así. Sí, bueno, ya sabéis también la línea que llevamos en Calamo y Cran. Sí, tenemos, hay cursos con titulaciones, pero bueno, nosotros también recordamos que para qué quieres la titulación. Si es para demostrar que sabes de lenguaje claro, nosotros solemos trabajar más de la parte profesional, el trabajo en el día a día, lo que se está pidiendo en instituciones y en empresas. Es decir, queremos que me demuestres que sabes intervenir en un texto. Y eso es para lo que nosotros siempre vamos a preparar. Con la titulación y el reconocimiento que uno quiera, pero sobre todo lo que nosotros sí que hacemos, de luego, es que estamos aprendiendo día a día de cada uno de los retos que tenemos para contárselo a los alumnos, desde luego, para que sean futuros implantadores del lenguaje, claro, porque para nosotros, vamos, como lingüistas, como gente que nos dedicamos a las letras, que pocas veces podemos tener la suerte de estar orgullosos, de decir, joder, he hecho algo muy útil para la sociedad, pues estar muy orgulloso de tu investigación y demás. Creo que esta es una de esas oportunidades que tenemos en las que nos podemos sentir muy satisfechos pudiendo colaborar con la sociedad, facilitando el ejercicio de la democracia de los ciudadanos. Pues creo que si no hay ninguna pregunta más, ¿hay alguna pregunta más? Creo que no, que ya no hay ninguna pregunta más. Bueno. Pues nada, muchísimas gracias por asistir a este seminario web. Os iremos informando de los siguientes que tengamos y creo que mañana Celia se manda un enlace o Sí, algo así. mañana recibiréis un correo con el enlace de la grabación por si queréis volver a revisar alguno de los minutos o verla entera otra vez. Muchas gracias a todos, a todas por haber asistido a este webinario. Estos webinarios los convocamos periódicamente con temas diversos de los que tratamos en Calamo y bueno, pues supongo que recibiréis en las próximas semanas o en los próximos meses nuevas convocatorias para otros temas que pensamos que pueden ser interesantes para vosotros y para vosotras. Sí, de hecho probablemente el próximo que tenemos pensado es el de lenguaje inclusivo, así que ya os enviaremos información detallada, ¿de acuerdo? Muchas gracias por asistir. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Adiós. Chao. Adiós. Buenas tardes.